Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Luego de que el viernes pasado la UDI decidiera en su Consejo General descongelar su relación con Chile Vamos, que es su conglomerado natural, político, es su barrio político, son sus socios. Bueno, el partido se reintegró esta mañana al tradicional comité político de los lunes en La Moneda. Una reunión que estuvo marcada por la presencia del propio presidente de la República, Sebastián Piñera, quien se sumó a la cita para saludar a los partidos del bloque, para aprovechar este momento de recomposición de relaciones y para hacer sus encargos, peticiones y sus puntos de vista, naturalmente. La relación del partido liderado por Jacqueline Van Rysselberghe con sus socios de conglomerado, RN y Evópolis fundamentalmente, había sufrido un quiebre el pasado 20 de diciembre. Recuerde usted, luego de que la Cámara de Diputados o allí se aprobara un proyecto relativo a la paridad de género con el voto de ambos partidos, esto para una nueva constituyente. Una situación que provocó que el gremialismo acusara que no se respetó el pacto alcanzado en esa materia la madrugada aquella del 15 de noviembre de 2019. Fueron 3 semanas tensas, duras para el conglomerado oficialista, pero ya todo se resolvió el pasado 6 de enero en la casa del presidente Piñera, donde se realizó una reunión con los 3 partidos de Chile Vamos, sin Jacqueline Van Rysselberghe, en donde se consiguió un acuerdo en las medidas complementarias para poder viabilizar el proceso constituyente. Nada está asegurado, las relaciones son difíciles, hubo gestos muy duros, hubo reacciones, hubo símbolos muy duros en los momentos del quiebre. Hubo situaciones de no mirarse la cara, de no saludarse, de ningunearse, y esas cosas quedan. En cualquier relación humana, alguien que se siente agredido puede perdonar, pero las cosas van quedando. Por lo tanto, no es borrón y cuenta nueva, no es a otra cosa mariposa, no. Aquí es la reconstrucción de la confianza día a día, porque de lo contrario, esto crece con la velocidad que crece una palmera y se pierde con la velocidad que cae un coco. Así que es un proverbio árabe, entiendo ese, que calza perfecto para la relación del grupo o del conglomerado oficialista si quieren seguir siendo un grupo que apoye al presidente de la República los 2 años que restan de gobierno. Vamos a la pregunta del día, ¿les parece? Y tiene que ver con que... A ver, ¿dónde está la pregunta del día? A ver, vamos a ir a por aquí. ¿Estás de acuerdo con el proyecto del gobierno que regula el derecho a reunión? Este es un proyecto que anunció el ministro de Justicia, ¿sí o no? Que regula, de acuerdo con el proyecto, que regula el derecho a reunión. El derecho a reunión no es que lo consagre porque ya existe. Si lo regula, es que quiere entonces plantearse alguna modificación al respecto. Vamos a nuestra mesa de conversación. Tenemos hoy día bastantes temas, uno de ellos el económico. Nos acompaña Cristian Echeverría, que es director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, gracias por estar aquí nuevamente. Muy buenas noches. Hay un estudio del Centro de Estudios justamente de la Universidad del Desarrollo que habla de la confianza de los consumidores, que cayó a mínimos históricos en bajas de perspectivas laborales y de ingresos. Cuéntanos un poco más detalles de este estudio. Mira, nosotros medimos todos los meses la confianza de los consumidores desde hace más de 15 años y en toda la serie que incluye la crisis subprime, que es lo peor que nos había ocurrido en términos económicos hasta antes de la protesta, y teníamos que hubo una caída muy fuerte de la confianza del consumidor, pero ocurrió a través de todo un año. En este caso ocurrió prácticamente en 2 meses. Y alcanzó en la última medición el nivel más bajo que jamás estaba en registro hasta ahora. ¿Qué tan rápido? Primero, ¿cómo venía antes del 19 de octubre? ¿Venía planeando a la baja, estable? No, venía planeando al alza. Estábamos en niveles cercanos a neutralidad, es decir, que la gente esperaba que la situación futura y actual fueran ni peor ni mejor que el pasado reciente, es decir, igual. O sea, ¿cómo se construye esta encuesta? ¿Cuántas personas participan? Mira, todos los meses encuestamos aproximadamente 350 consumidores que van a malls de distintos sectores de la ciudad y también en Biobío.
y hemos identificado a través del tiempo que sistemáticamente este método aleatorio representa adecuadamente los estratos socioeconómicos de la población. Esto es aleatorio. Sí, nunca son los mismos consumidores. ¿No es panel? No, son siempre distintos. ¿Y es presencial? Es ¿Van presencial. a los malls Es de la presencial. región del Biobío y de Sí, Metropolitana? Sí. Y mandamos encuestadores y les preguntan 5 preguntas. 2 que tienen que ver con la percepción de la situación económica y la percepción que tienen los consumidores sobre el desempleo. Y ahora comparado con los 3 meses recientes y en 3 meses más comparado con ahora. Es decir, un componente de coyuntura y uno de expectativa. Y en las expectativas hay una pregunta adicional que es cómo perciben ellos su situación de ingresos futuros. Y de eso sale la medición. ¿Y tienes tú más o menos en la cabeza, porque tú me hablas del resultado final, del agregado, pero si se descomponen o si se comportan de manera distinta todas esas preguntas respecto de el hoy y el futuro, respecto de ingresos hoy y futuro, laboral hoy y futuro? Mira, nosotros no le damos demasiado énfasis a las preguntas individuales ni a la trayectoria de esa... ¿Por qué razón? Porque están sujetas a bastante ruido, entre comillas, pero el promedio de las 5 preguntas da una visión, sí, del ánimo de los consumidores respecto de cómo ven que está tendiendo a cambiar la situación económica en lo que se refiere a ingresos, desempleo y situación económica en general. Y tú me Entonces, decías, ese tiene más... Ya, o sea, ustedes hacen claro, le hacen una suerte de resumen, un agregado. Tú dices que venía planeando al alza, o venía recuperando, remontando, remontando, y esto cayó con la rapidez que se nos vino encima, esta crisis bastante, que nos pide muy desprovistos, por decirlo de algún modo, ¿no? Estrepitosamente. ¿Y qué pasa? ¿Ustedes tienen la capacidad de evaluar estos 2 meses, estos 80 días que llevamos de crisis? Sí, bueno. O sea, dentro de la crisis, ¿cómo se comporta? Dentro de la crisis, la verdad es que la caída ha continuado. Primero fue muy abrupta en octubre, porque la encuesta generalmente la tomamos las últimas 2 semanas de octubre. Entonces, en octubre fue una caída muy abrupta, la más abrupta que hemos registrado en la historia, como caída. ¿Ya? Y luego siguió cayendo en noviembre, un poco menos rápido, y luego en diciembre también menos violenta la caída. Sin embargo, el nivel que alcanza la confianza ahora es el más bajo. Ya, pero la curva pierde un poco de velocidad de caída. Sí. Ahora, la confianza no puede estar en nivel pesimista para siempre. ¿Por qué razón? Porque siempre es relativa al momento de la economía. Es decir, uno puede tener pesimismo en la parte alta del ciclo económico o en una economía normal o en una recesión, puede tener pesimismo, pero el pesimismo no dura para siempre. ¿Por qué? Porque el mercado del trabajo no se empeora para siempre. Ni los ingresos de los hogares se empeoran para siempre, ni su percepción de la situación general tampoco empeora para siempre. En el fondo esto mide como la trayectoria. El comportamiento del cual tú me hablas se parece un poco al comportamiento del IMASEC, que tuvo un golpe feroz el primer octubre, y que representaba solo la mitad de octubre. Entonces nos dije, bueno, noviembre, ¿cómo será? Que noviembre va a tener los 30 días, o los 31, no me acuerdo, dentro de la crisis. Entonces, si fue 4-3, bueno, va a ser 8-6. Pero esa regla 3 simple, ¿no? No fue 8-6. Cayó, sigue siendo negativa, pero menos de lo que se esperaba. No sabemos qué va a pasar el siguiente mes. ¿Se comporta parecido? Mira, este indicador en verdad tiene un poder predictivo enorme. Y tiene la ventaja de que es en tiempo real. Es decir, nosotros cerramos diciembre y los primeros días de enero tenemos la medición de un muy buen predictor de lo que fue la actividad económica. Es predictivo del IMASEC. Sí. Ese 4-3 creo que fue de octubre. Nosotros sí anticipamos perfectamente que iba a estar en ese rango. De hecho, lo dije públicamente antes de saber el IMASEC. Noviembre también estuvieron. Hemos hecho, o sea, hay harta evidencia internacional y nosotros mismos hemos hecho la econometría. Es decir, ¿cuándo sale el de diciembre de ustedes? No, ya salió. Sí, pues, ¿cuánto fue? Este fue el de diciembre, sí. Ya, este fue retrocedió 21 puntos. Respecto de... respecto de la medición. No sé cuál es la escala que usan, pero dime tú si estamos en territorio. ¿De qué IMASEC deberíamos hablar? No, probablemente estamos en torno a -3. Entre -3 y -4 todavía, sí. En comparación en 12 meses. Sí, en comparación al diciembre del 2018. Esa es la comparación que hay que hacer. Se hace el IMASEC. Sí. Y yo creo que mirando este indicador también,
la confianza en otros momentos vemos que cuando se va a recuperar eventualmente, a medida que la cosa empiece a tomar un curso normal o más, digamos, estable, pero lo probable es que sea lenta, como siempre es la recuperación de la confianza de los consumidores. Se va a demorar, probablemente de que comience a recuperarse, puede tomar entre 1 año y 1 año y medio. Tú dices, es predictor del IMASEC, que es el índice mensual de actividad económica. En diciembre deberíamos estar en torno a 4, 4,5, por ahí, ¿no es cierto?, en ese barrio. Entre negativo. -3 y -4, yo diría. Entre -3 y -4. Sí, en variación 12 meses. Perfecto, en 12 meses, en los últimos 12 meses. ¿Qué es lo que pasa, qué predice hacia el futuro? No lo que fue diciembre, ¿qué predice los 3 meses que siguen? ¿Tienen capacidad? Sí, tenemos alguna capacidad, pero en contextos de normalidad económica. Y en lo que estamos ahora no ha cambiado el contexto, que es de anormalidad social, política e institucional. Esa es la base, el origen de esta caída en la confianza, que es distinto a lo que hemos visto en los 15 años que tenemos en registro este indicador. Entonces, en este contexto yo te diría que está fuertemente condicionado, la confianza de los consumidores va a estar muy condicionada por este contexto social, político e institucional. ¿Son capaces de percibir qué es lo que genera la inquietud, la inestabilidad de expectativas hacia adelante? Me refiero, por ejemplo, a 2 factores que se nombran mucho: la violencia, la Constitución. Son 2 factores que están en los análisis de todos los columnistas, probablemente. ¿Les aparecen en los estudios? Mira, esta medida es una medida de preguntas netamente económicas. Es decir, si lo político afecta la confianza de los consumidores, está ya resumido en sus respuestas respecto de cómo esperan que evolucione el mercado del trabajo o el desempleo, digamos, cómo esperan que evolucione la situación general de la economía o sus ingresos futuros. Entonces, en ese sentido, la política ya está incorporada en las respuestas económicas y esto yo diría que el gran valor que tiene es que permite predecir IMASEC, demanda agregada, colocaciones de los bancos y condiciones del mercado del trabajo. Se alimenta de los datos reales, porque esto muestra que la gente lee el diario, escucha las noticias y además escucha lo que le pasa a sus compañeros de barrio o de trabajo y se forma una impresión. Y eso es lo que declaran en esta... Aparece también como, porque te nombré factores políticos, pero hay otros factores que son evidentemente influyentes. Por ejemplo, la destrucción de infraestructura, de fuentes de trabajo que sencillamente se terminaron porque ya no están. Vamos a poner el ejemplo de la fuente de soda que fue saqueada, quemada, rota, y ya no existe esa fuente de soda como tal. ¿Eso aparece también como preocupación directa de la gente? Sin duda, porque esta confianza, estas expectativas de las personas se forman en base a lo que escucha, lo que sabe, lo que le pasa en su inmediatez, su vecindario, las personas que conoce. Entonces, esto es muy común, en todas partes está documentado que hay un efecto como de, no contagio, pero en el fondo la gente toma información de todas las fuentes, no solo de los diarios. La gente es un buen resumidero de todos los factores. Lo más bonito de esto es que está comprobado en psicología social que tú cuando juntas un número relativamente grande de personas y le preguntas de casi cualquier cosa, la media de todas las respuestas va a estar casi invariablemente sobre el fenómeno real. Claro. En eso se basan estas encuestas. Es fantástico. Y el factor internacional, el factor externo en esto, aparece que era un factor de mucha incertidumbre el 17 de octubre, y el 16, el 15 y el 14. Como que desapareció un poco, porque claro, lo interno se comió todo. Claro, quedó relegado en segundo plano o tercer plano. Y eso se olvidó como preocupación de la gente, pese a que se ha ido arreglando aparentemente esta gran pelea, ¿no?, entre Estados Unidos y China. Pero el factor externo, ¿cómo aparece? Mira, lo que ocurre es que el factor externo nos preocupaba por los altibajos geopolíticos, los escaramuzas aquí y allá, pero en promedio la economía mundial el año pasado claramente no estaba en recesión como se anticipaba un año antes o 2 años antes, y también se ve que el 2020, o sea, claro, este año, la economía mundial va a ser un año relativamente ni de gran desempeño económico, pero tampoco de recesión. Este año no va a ser de recesión. No. Va a estar en torno al 1, 1,5. Sí, algo así, economía global, y eso es favorable. Entonces, el contexto internacional en verdad no es materia de preocupación ni para los empresarios, ni para los consumidores, ni para la población en general. No es un tema ni para bien ni para mal. Es casi neutral en este momento. Es favorable más bien. Eso es favorable para nuestro país, siempre. Sigue siendo entonces los factores internos. Interno, totalmente. 15 años tienen ustedes una serie completa hacia atrás. ¿Cómo se comporta la economía en las expectativas y en la pulsión de la gente, en los temores o en las confianzas
en los años electorales. Y este 2020 ya se veía un año electoral cargado, pero ahora tiene un año electoral con 2 eventos más que no estaban pronosticados, que son los 2 plebiscitos, o sea, el plebiscito y la elección para constituyentes eventualmente, más la de gobernadores provinciales, más la de alcaldes, o sea, el año más electoralizado probablemente en los últimos 30 o 40 años. Big Bang en términos de impacto político. Sí. Ya, ¿y qué deberemos esperar según sus propias series de encuestas? Lo que hemos observado atentamente en periodos eleccionarios es que la confianza de los consumidores no reacciona mucho, ni para arriba ni para abajo, independiente del color político de la alianza predominante. La que sí reacciona es la confianza empresarial. Esa sí es muy sensible a los procesos eleccionarios, ¿ya? Claro. En general, antes de las elecciones hay una pausa, hay como una moderación de cualquiera sea la tendencia. Y bueno, en la última elección fue notable el cambio en expectativas de un mes a otro, pero así subió órdenes de magnitud la expectativa empresarial. Entonces, lo que ocurre generalmente es que la expectativa de los consumidores va como detrás de primero reaccionan las expectativas de los empresarios, después empiezan a validarse en decisiones de contratación, de salario. Y eso finalmente empieza cuando los hogares lo perciben realmente, cuando lo perciben en el bolsillo, lo ven en sus vecinos. Ahí recién empieza a cambiar el ánimo de los consumidores. Entonces es una encuesta muy económica, si tú me preguntas. Las variables políticas no afectan tanto a los consumidores en sus decisiones de consumo. O sea, no es que no afecten, están internalizadas. Están internalizadas las toman en sus ecuaciones complejas, en su algoritmo. Exactamente. Ya está al momento de decir. Hacen una decisión, aprietan un botón, pero tienen armada su historia y sintetizan en su comportamiento económico. 3 meses entonces de malas expectativas con retrocesos históricos en comparación a meses anteriores. Este avión no levanta la punta todavía. Todavía no. Pero tú crees que, según tu percepción y por la historia que tiene para atrás, que esto no baja para siempre. No baja para siempre. Sí, en un momento se estabiliza y empieza... ¿Y te atreverías a decir en cuántos meses podría estabilizarse al menos esta baja? En un escenario base de que el proceso social, político, institucional se desarrolle con normalidad, y la normalidad va a incluir actos de violencia y las cosas, pero creo que estamos en el fondo quizás viviendo lo que muchos países avanzados han vivido por 40 años o 50 años. Nos olvidemos Irlanda del Norte, Italia, Alemania, en fin. O sea, entonces creo que ese es el nuevo escenario, y en ese escenario base que se desarrolle con la normalidad de lo que debiera ocurrir, creo que la confianza durante este año debería recuperar un poco. Y otro poco más el que sigue. ¿Y hacia cuándo? ¿Hacia finales, hacia mediados, luego? Danos un poco de esperanza. Más del segundo semestre que el primero. El segundo semestre. Sí. Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estar aquí. Matías. ¿Dónde se puede revisar el estudio completo? En la página web del Centro de Estudios en Economía y Negocios está disponible. Perfecto. Gracias, Cristian, que te vaya muy bien. Vamos a hacer una pausa, vamos a volver aquí en Vía Pública, y la pregunta que le planteamos hasta el momento, que es si estás de acuerdo con el proyecto del gobierno que regula el derecho a reunión. Hasta el momento no tengo los resultados hasta el momento, así que a la vuelta del corte se lo voy a decir, ¿le parece? No me crea nunca, a la vuelta vuelvo. Estamos de vuelta en Vía Pública. Le quedé viendo el resultado parcial a la pregunta que hicimos, porque yo la tenía lista, pero no la tenía. Así que ahora sí la tengo. Mire, ¿estás de acuerdo con el proyecto del gobierno que regula el derecho a reunión? El 21% sí está de acuerdo, el 79% no está de acuerdo. Esto es parcial. ¿Se acuerda que en 2013 salió? No es exactamente este, sino el que está ahí en la pantalla, pero este libro, ya le va a sonar el título, mira, ahí me acerco. El otro modelo. Y el otro modelo generó en 2013 una polémica bastante amplia. Se les acusó directamente a muchos de ser prácticamente la hoja de ruta, de hecho lo dice en el prefacio del gobierno de Michelle Bachelet, de querer desmoronar el sistema que venía. Esa era en la época que estaba todavía Sebastián Piñera I en el poder, y fue bastante polémico, cuestionado, ríos de tintas de análisis a favor, en contra, sobre qué es esto del otro modelo, si este modelo le ha ido también en Chile, prácticamente como un golpe al modelo. 2013, le fue bien, hizo mucho ruido, que es lo que intelectualmente querían sus autores, pero
tuvo un revival, tuvo una segunda vida a partir del 19 de octubre, 18 de octubre recién pasado, y se hace esta nueva edición, pues, con un prefacio nuevo, pero son los mismos autores del otro modelo: Fernando Atria, Guillermo Larraín, José Miguel Benavente, Javier Couso y Alfredo Joañán. Están aquí dos de sus autores, Javier y Guillermo. Muchas gracias por estar. Javier Couso, Guillermo Larraín, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Fueron de alguna manera vilipendiados por una parte de la intelectualidad, de las opiniones, de la política, diciendo: ¿qué es este mamarracho del otro modelo si Chile lleva 30 años de gloria con un modelo? Y ustedes ahí se defendieron, pero fueron golpeados. ¿O no, Javier? A ver, bueno, yo remarcaría que este fue un esfuerzo colectivo, sí, claro, interdisciplinario. Básicamente lo que el libro pretendía no era decir que todo lo que se había hecho estaba mal. Eso lo dijimos súper claro. Ah, pero el título era... Pero que el título es bueno. Claro, sí. No, básicamente decíamos, pero hay un problema. El sistema que teníamos ya no rendía el año 2003. Y no rendía porque lo que identificábamos ahí es que la variante de economía de mercado que teníamos era radicalmente neoliberal. Y esto es algo que no se había aquilatado, porque para generar riqueza es muy bueno el modelo que teníamos, pero estaba generando mucho malestar. Nosotros tratábamos de dar cuenta de un malestar que no se podía atribuir solo a la modernización acelerada, que era una de las teorías, sino que a algo bastante obvio, que comparado con Estados Unidos, por ejemplo, Chile era un país muy neoliberal, y eso es bien sorprendente. O dicho de otra manera, Estados Unidos era socialista comparado con Chile. Esa fue como una manera de ponerlo. Por ejemplo, el transporte público de Estados Unidos es manejado por empresas públicas. En Chile, lo mejor del transporte público era el metro, que era público, pero la pesadilla regulatoria de hacer que las micros controladas por empresas privadas hicieran lo que se requería, nos llamaba la atención. O sea, Chile tenía un modelo que estaba produciendo crecimiento, que ya se estaba estancando, sin embargo. También había un problema que detectábamos en el libro, pero que también tenía una pata coja, que era un sistema que no era una casa donde todos, incluso poníamos la imagen, un barco en que estábamos todos juntos, cada uno, había muchas personas que experimentaban su realidad personal con mucha soledad, con mucha dificultad de llegar a fin de mes, con muchos problemas. Alguien que lo lee ahora puede estar a favor o en contra, puede discrepar o puede coincidir, pero lo que nadie puede negar es que descubrieron en 2013, 5 años antes, este malestar que muchos se han empeñado en negar. ¿De qué malestar hablan las encuestas? Dicen lo contrario, bla, 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 bla. Aquí está, en 300, 400 páginas, está descrito lo que ustedes veían como un malestar que cuajó en 2019. Sí. Guillermo Larraín, tu especialidad es la economía. Es lo que decía Javier, es una economía que, si bien había generado riqueza, era más papista que el Papa, era más neoliberal que los neoliberales, y eso era el problema, ¿a tu juicio? Bueno, sin duda es el problema en lo que explicamos en el libro, y en esta edición incluimos un glosario para explicar qué entendemos por neoliberalismo, porque hay gente que piensa que cualquier cosa económica es neoliberalismo per se, ¿ah? Y la verdad es que no es cierto. Hay cosas que no tienen... El neoliberalismo, como decía Javier, es una versión extrema del capitalismo, es una versión que básicamente lo que trata de hacer es de introducir la lógica de mercado en todas las áreas que sea posible. Entonces, donde lo que trata es, como la reacción instantánea, espontánea de las autoridades, es tratar de generar, por ejemplo, condiciones para que funcionen los mercados. En el caso del Transantiago, por ejemplo, Transantiago, yo recuerdo que en algún minuto se discute, bueno, ¿por qué no tener empresas, no te digo estatales, pero al nivel de la ciudad, a nivel de alguna organización menor que la estatal, como lo tienen las grandes ciudades del mundo, que son básicamente servicios públicos de las ciudades? Bueno, eso ni se pudo discutir acá, no cabía, no era forma, no formaba parte del abanico de posibilidades el que eso pudiera ocurrir. Cuando se trató de implementar el Plan Auge, el presidente Lagos trató de mandar la creación de un fondo solidario, y el fondo solidario se rechazó sobre pretexto de que iba a generar condiciones, incentivos que iban a disminuir la capacidad de participación de las personas o que iban a promover algún tipo de abuso. Entonces, lo que se traduce detrás, o lo que se trasunta detrás de todas estas opiniones, es esta idea de que los mercados es la fuerza motriz que tiene que organizar la economía, y que por lo tanto lo que tiene que hacer la autoridad es generar condiciones para que los mercados se expresen. Pero en una dimensión adicional que yo creo que tiene que ver con el tema del crecimiento que mencionaba Javier acá y que está un poquitito en tu pregunta. ¿Qué
¿Qué tiene que ver el crecimiento con esta visión neoliberal? Bueno, tiene que ver con que ha existido en Chile hasta el día de hoy una reticencia del Estado por tratar de influir en la asignación de recursos. La asignación de recursos, cuánto se va a determinados sectores de la economía, es algo que está totalmente dejado al arbitrio del funcionamiento de los mercados. Y no hay ningún tipo de política de desarrollo productivo significativa. Han habido algunas, y hay algunas que son exitosas, otras un poco menos, pero en general no para el tamaño del desafío que tiene Chile de poder crecer sostenidamente en largo plazo. Esa es una de las tres conclusiones que ponen en el libro, esta de que la política pública la diseña el mercado, no la diseñan las políticas y prácticamente es un pecado meterse allí. Ustedes también la incapacidad de intervenir por parte del Estado, que los derechos sociales son vistos como mercancías y que las políticas no intervencionistas en el desarrollo hace que el modelo de desarrollo chileno virara por un lado en que en una de esas no nos habíamos preguntado si era el que queríamos. Y agregamos otra cosa que ahora tiene mucha importancia, la dimensión constitucional. Sí. Bueno, es tu especialidad. Yo economista y abogado constitucionalista. Pero también enfatizo lo del debate, Guillermo y José Miguel, los economistas, se involucraron mucho en el debate constitucional y nosotros en el debate económico. Fue una experiencia bien interesante. Cruzado, sí. Cruzado, totalmente. Porque como dicen los norteamericanos, la economía es demasiado importante para dejárselo a los economistas y el derecho es demasiado importante para dejárselo a los abogados. Pero básicamente también identificábamos que teníamos una constitución que estaba al servicio de blindar un modelo que enfatizamos ahí es particularmente radical, exagerado. Está en un extremo del abanico de economías de mercados que puede haber. Y ahí relevamos esta frase que fue muy cándido Jaime Guzmán cuando dijo: el punto de la Constitución del 80 es forzar a nuestros adversarios a hacer más o menos lo que nosotros querríamos. O estar preparados para cuando gobiernen nuestros adversarios. Exacto. Guzmán tenía claro que Chile, por su tradición democrática, iba a retornar a la democracia. Eso era inevitable. Entonces el año 79 escribe esto de que la Constitución tiene que estar hecha para defender el modelo, porque básicamente él imaginó, y lo dijo también por escrito, que todo el periodo previo al 73 fue un periodo de falta de racionalidad, de demagogia básicamente. Y la dictadura ofrecía un espacio de racionalidad tecnocrática. Era una ventana para hacer políticas correctas, que terminaron siendo las de un modelo exageradamente neoliberal, y la Constitución estaba hecha al servicio de blindar. Eso es un paréntesis, sí. Pero fue la arquitectura de un modelo socioeconómico que le dio mucho rendimiento económico y que en democracia los primeros 25 años se mantuvo, no debo decir intocado, pero en sus bases el mismo. Es decir, replicó la izquierda, la centroizquierda, la democracia cristiana haciendo gobierno, esa arquitectura tecnocrática al amparo de la Constitución del 80. Entonces hay paradojas allí, ¿no? Sí, hay paradojas, pero diría nada más, agregaría solamente esta nota. Durante los primeros 15 años, la mayoría que tenía la concertación no se tradujo en el Senado, por los senadores designados. Claro. No hubo una sola ley que no haya sido negociada, acordada, digamos, entre derecha e izquierda. Yo creo que eso generó una imposibilidad de siquiera imaginarse otras alternativas. La concertación empezó a volverse neoliberal también. Eso fue un hecho. No vimos, yo también era partidario de la concertación, que no tuve posiciones de responsabilidad política, que había una pata coja, que había un descontento, se miró en menos de eso, y que había un problema constitucional. De hecho, yo creo que el presidente Lagos tuvo la gran virtud de darse cuenta cuando crea el año 2013 o 2012 tu constitución y dice hay que ir hacia una nueva constitución, se da cuenta del error que cometió de pensar que con las reformas puntuales y sucesivas se había cambiado el ADN de la Constitución. A mí me tocó conversar con él la semana pasada, con el presidente Lagos, una entrevista, y más que un error, yo siento que él, y lo dijo así, fueron los mínimos que conseguimos. Conseguimos un desde democrático. No es que quedó una Constitución democrática, es lo mínimo, menos de eso ya no lo era. Me refería a rebautizarla como la Constitución del 2005. Ya. Que no fue culpa de él, pero que fue un poco el ambiente que se dio. Que francamente yo creo que no le hacía justicia a lo que eran reformas sucesivas y puntuales desde mínimos. Pero la idea de que los chilenos pudiéramos evaluar cada artículo de la Constitución, cada uno de ellos, para ver si lo mantenemos, lo eliminamos, lo modificamos o agregamos cosas nuevas, lo que cuenta como una nueva Constitución, eso no se había logrado. En el debate económico o en la comprensión de nuestro sistema económico y social, Guillermo, ustedes plantean que nosotros más que un colectivo, que una sociedad, somos un conjunto de individuos, que no es lo mismo.
podemos sumar la misma cantidad de personas, pero en lo cualitativo no es lo mismo. 3 individuos que un grupo de 3 personas. Claro. Y eso para ustedes es fundamental, por lo que estuve leyendo. O sea, Margaret Thatcher cuando en algún minuto dijo, quizá exagerando la ironía, que no existía tal cosa como la sociedad, que lo que existía en realidad eran individuos que perseguía cada uno su objetivo. Entonces los profesores universitarios perseguían el suyo, los periodistas el suyo, los funcionarios públicos el suyo, pero que no existía tal cosa como un ethos colectivo. Yo creo que eso es lo que ha quedado meridianamente claro, me da la impresión con todo este movimiento, de que en realidad las sociedades existen, que hay necesidades a las cuales hay que atender. Y creo yo que el problema que tiene la doctrina neoliberal es que esa atención la delega en el mercado. Las lógicas neoliberales son unas lógicas donde lo que hay que hacer es que haya mercado para que haya crecimiento, para que se completen mercados, para que se vayan creando, para que se genere empleo, y que por esa vía tú vas a lograr de alguna forma que las necesidades sociales se vayan satisfaciendo. Y eso es una mecánica imperfecta, lentísima, porque en ninguna parte ha funcionado. Entonces, en la práctica, lo que tú tienes que tener son políticas sociales en particular que permitan ir sumando gente a ese proceso de desarrollo. Esas políticas son políticas que no obedecen necesariamente, y en realidad casi nunca, a la lógica de mercado. Están construidas desde una óptica distinta y por lo tanto complementan lo que sí puede ser cosas muy potentes de desarrollo de mercado en otros sectores, porque cuando hablamos de derechos sociales estamos hablando de un conjunto bastante reducido de mercados, un pedazo de la economía que es acotado. Esto no es todo. Yo creo que el gran error que tuvo la discusión de los derechos sociales en el gobierno de Bachelet fue que la discusión de gratuidad como que no se le puso coto, pareciera que todo fuera un derecho social. Y no es verdad, no todo es un derecho social, no todo cabe dentro del ámbito de lo que tiene que distribuirse fuera de la lógica de mercado, y queda un ámbito enorme de muchas otras cosas en las cuales sí, o sea, los servicios bancarios, los servicios, no sé, de televisivo, nadie está pensando que sean provistos bajo la lógica de los derechos sociales. En educación, en pensiones, en salud, mínimos. Evidentemente que ahí hay una lógica distinta. Hay ciertas paradojas interesantes, porque uno piensa, después del 18 de octubre es un gobierno de derecha el que plantea nueva constitución. No lo hizo con esta radicalidad o decisión o con gobiernos concentracionistas o centroizquierda. Alguien dirá, bueno, porque el contexto obligó al presidente. La sociedad obligó a esto. Sí, pero hay cosas que hizo un gobierno de derecha, como por ejemplo, y que no era en el mercado, era intervenir en el mercado. Por ejemplo, por natal de 6 meses, el gobierno del presidente Piñera. Por ejemplo, la estatización de una parte del transporte público lo hace este gobierno antes del 18 de octubre. No lo hace la presidenta Bachelet. En fin, el tema de pensiones, tú fuiste superintendente de AFP. Cuando se habla de hacer un sistema mixto y ya no solo de AFP, también lo hace el presidente Piñera en su campaña. Entonces, ¿la derecha también se desneoliberaliza? Bueno, claro, es que yo creo que acá hay una evolución ideológica que es importante, y que el problema que tiene es que esa evolución ideológica se contrasta con una institucionalidad que es excesivamente rígida. Entonces, los que estábamos más o menos convencidos de estas cosas, que hoy día algunas de ellas compartimos con la derecha o con sectores de la derecha, bueno, no era así hace 5 o 6 años atrás, donde para poder acceder a los quórum necesarios para modificar algunas de estas leyes era necesario tener el veto o el voto más bien favorable de los sectores más conservadores, en particular de la UDI. Entonces, yo diría que lo que ha estado pasando acá es que la sociedad forzó un cambio. Acá lo que nos ha pasado a todos, yo creo que con distintas fuerzas, a todos nos ha pasado que este movimiento social nos develó cosas. A la derecha alguna, a nosotros otras, y nos ha develado cosas. Y eso forzó a este gobierno, en buena hora creo yo, y el gobierno en ese sentido ha tenido algunas reacciones que son interesantes, a hacer cosas que no estaban dentro de su ideario, pero que son necesarios para poder acomodar este movimiento social que es tan potente. O sea, ciertamente ha cambiado el clima, y no solo por el 18 de octubre. Antes del 18 había cambios también. Porque también el mundo ha cambiado. Claro. Chile, pero todavía era una mala palabra política industrial, por ejemplo. Entendida como... Todavía me acuerdo, cada vez que hablaba con los economistas chilenos, comparativamente hablando con los holandeses o con norteamericanos, era una mala palabra. Te decían, no, es que eso es elegir a los ganadores. Y yo decía, pero a ver, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, todos tuvieron política industrial. Y la productividad por hora por trabajador estaba estancada toda la década anterior. O sea, no es que la máquina de producir riqueza también de esta particular versión de modelo de economía de mercado también te estaba trayendo problemas. Y en buena hora que ahora podemos plantearnos
sin tabúes cuestiones como política industrial, pero todavía no escucho mucho debate sobre el tema. Y otro ejemplo, que lo vamos a ver en el debate constitucional. A mí siempre me llamó la atención, sin ser economista, que voy a países como Alemania, Suecia, Dinamarca, Holanda, y hay negociación por rama de actividad. Y acá era, pero pecado mortal hablarlo. Entonces, yo entiendo que puede haber problemas técnicos con eso, pero sin embargo, alguna relación tendrá con que el coeficiente de Gini, la distribución de la riqueza de esos países suele ser mejor que la nuestra. Habrá otros elementos, pero francamente me parece que el grado de extrema ideologización que había hace que un libro que es bastante moderado, socialdemócrata. Al menos es discutido. Te cuento dos anécdotas. La primera, cuando fuimos a Berkeley, nos invitaron a Berkeley a presentar el libro, porque llamó mucho la atención, nos invitaron. Bueno, y lo primero que después de haber hecho la presentación con profesores de economía que estaban ahí oyendo, la primera pregunta fue, ¿en qué sentido este libro es otro modelo? ¿Ah? Porque, claro, visto desde California, como es visto desde Francia, donde yo también lo presenté, los tipos te dicen, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Ah? ¿Cuál otro modelo? Ellos pensaban que nosotros íbamos a defender el chavismo, cosa que jamás hemos querido hacer. Entonces yo creo que acá hubo una sobreideologización de la lectura del libro. Y una prueba es que en esa versión que está ahí, no sé si se puede hacer, pero si lo pusieran por atrás, la parte de atrás del libro es roja. Y en dos ocasiones, no en una, en dos ocasiones, en debates abiertos, en Nicare, la crítica que se nos hizo era que nosotros, nuestra verdadera agenda, era media de izquierda extrema, porque la parte de atrás del libro en realidad era roja. Ahora, entonces yo creo que acá hubo la destrucción del ladrillo, que es bien simbólica. No, es verdad. Y efectivamente es que el ladrillo... El ladrillo es el origen del programa económico en los 70 de la dictadura. Del programa económico. ¿Ah? Y de ahí parte, se llamaba el ladrillo. Pero más allá de esa decisión editorial probablemente random, es efectivo que llamaba la atención a los autores de este libro, a todos nos llamaba la atención, que un libro que podría haber suscrito Angela Merkel acá fuera considerado ultraizquierdista. Angela Merkel es del Partido Demócrata Cristiano Alemán, está a la derecha del arco. Es verdad que en Estados Unidos ella estaría a la izquierda del Partido Demócrata, pero en Chile realmente una de las cosas que yo creo que hay que aquilatar es que estábamos muy con anteojeras, particularmente tecnocráticas. Yo recuerdo un economista amigo que derechamente descartaba todo lo que ocurriera en la economía en Europa. Euroesclerosis, decía. O sea, el único modelo posible para él era Estados Unidos, que ya es bastante, también es dentro de los países OECD, es un país que tiene más tolerancia a la desigualdad, por ejemplo. Yo creo que una de las cosas que ha ocurrido en el último tiempo es que la intolerancia a desigualdades de todo tipo, acá hablamos de que es multidimensional la desigualdad, no es solo económica, es en el trato, y es particularmente importante cuando tú privatizas los servicios públicos, agua, electricidad, etcétera. El abuso ya es sobre cosas donde no hay mercados naturales, donde no puedes cambiar fácilmente de proveedor de agua, por ejemplo. Ustedes en el 2013 hablaban de los abusos y de los abusos que no solamente los que le tocaban a cada uno, sino que hay algo que me llamó mucho la atención, de que la persona que se daba cuenta que estaban abusando se hacía la pregunta, ¿cuántas cosas más estarán abusando sin que yo me dé cuenta? Y otra cosa, ¿cuántas de las personas que les ha ido mejor es fruto del trabajo y cuánto es de esos abusos de los cuales muchos somos? Entonces eso provoca una fractura social que probablemente es parte de lo que estamos viendo. Fíjate que si tú miras las cifras de productividad, las cifras de productividad en Chile venían creciendo a tasas muy altas en los años 90, finales de los 80 un poquitito, los años 90 extraordinarios, y durante los años 2000 se estancó. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Qué puede explicar ese estancamiento? Y hay algunas cosas que uno puede explicar sectorialmente, problemas con la minería, pero creo que lo que no se puede descartar y que lo que creo que debiéramos discutir con más detalle es qué culpa tiene nuestra institucionalidad en esa desaceleración. Porque si, por ejemplo, lo que está ocurriendo es que el mensaje que se le está dando al chileno medio es que tú te haces rico, si le sacáis sin que se dé cuenta algo al tipo del lado, o si te coláis por la cola, en la fila y te ponías antes. Bueno, si es que ese es el mensaje que se le está dando, no debiera extrañarnos que la productividad crezca, que se estanque, porque no estamos dando la señal contraria, que es que la productividad es más bien fruto del esfuerzo, fruto de la inversión, fruto de la toma controlada de riesgo, sino que fuera más bien fruto del pillinaje. ¿Te fijas? ¿Qué pasa? ¿Qué le responden ustedes a aquellas personas que dicen, no, el otro modelo es pasar de un sistema donde lo que vale es el esfuerzo, levantarse temprano,
a el que todo es gratis. Porque esa fue la caricatura. Ese análisis está muy presente cuando uno habla del otro modelo. Y que tuvo su correlato en el gobierno de la presidenta Bachelet, donde el tema central, o uno de los temas centrales, fue, por ejemplo, la gratuidad universitaria, que muchos técnicos dicen, ¿era lo que se necesitaba? ¿Era donde nos apretaba el zapato? ¿O nos apretaba en primera infancia, por ejemplo? Entonces, en la dictadura de la gratuidad completa, de que estas garantías sociales sean lo que mandan y que el mercado definitivamente quede abolido, en el otro extremo. Es que yo creo que es una caricatura decir que un país donde la gente trabaja duro, pero donde gana muy poco. O sea, cuando uno cuenta que un país con nuestro per cápita tiene salarios mínimos que no superan a veces los $600, digamos, con costos de vida muy altos, con medicamentos muy altos. La idea de que los chilenos son flojos y que, digamos, este otro modelo significaría que todo es gratis, era una de las caricaturas con las que más tuvimos que enfrentarnos, es un hecho. Pero si uno lo mira más bien como que lo que se busca es garantizar que, por ejemplo, personas que están jubiladas, que en Chile la gente tampoco aquilata lo poco que alcanza la jubilación. En el momento que uno más se enferma es cuando supera cierta edad, 60, 70 años, con remedios que están entre los más altos del mundo, cuando se habían coludido la farmacia, además. Se plantear que esta gente que trabajó toda una vida fuera maltratada de esa manera, con pensiones que son la mitad de lo que países con el per cápita chileno suelen darle a sus jubilados. O sea, a mí francamente me pareció que en ese momento era muy pobre el debate como reacción a este libro, pero hoy en día yo creo que por lo menos hemos avanzado en aquilatar de que ese tipo de cosas no contribuyen. En Chile la gente toda se saca la mugre trabajando y en realidad hay que reestructurar algunas cuestiones. Este no es un libro oportunista, por si alguien está confundido o se cambió recién de canal. Este es un libro reeditado, es del 2013. Le cambiaron la portada y hay 20, 30 páginas de un prefacio nuevo que se hace cargo de lo que está ocurriendo, pero es el mismo libro, es decir, se adelanta en el malestar de lo que allí ocurrió. Guillermo, el otro modelo, uno, ¿qué es lo que lee? Yo sé que aquí hay que vender libros y el editor y aquí se juega con eso. Pero este otro, vamos a suponer que el modelo imperante en Chile en los últimos 40 años está aquí. ¿Este otro se está acá o este es otro dentro de un modelo liberal también? Depende de lo que quieras entender por liberal. Liberal en el sentido norteamericano, sí. Ya. Sí, sin duda. Lo que está planteado ahí es un modelo que es capitalista. Una economía capitalista, acá no estaba planteándose una cosa distinta. Otro modelo dentro del arco de lo posible del capitalismo. Del capitalismo. Es una variante del capitalismo que lo que hace es que le agrega un componente de protección social potente. Y no una protección social, si tú quieres, como panfletaria, de decir, esto existe, hay un sistema de bienestar social acá, sino que en realidad se preocupa de generar condiciones para que ese sector social pueda existir y darle a los ciudadanos lo que en realidad quieren. Hay un aporte que es el más, yo diría, conceptualmente más interesante que tiene el libro, que es lo que se llama el régimen de lo público. El régimen de lo público nos acusaron de que queríamos estatizar, que éramos Corea del Norte. Está la cita ahí, donde se nos acusó que lo que queríamos era implantar el régimen norcoreano en Chile. Bueno, eso es verdad, o sea, está ahí la cita. Pero lo que en realidad es lo que queríamos hacer, fíjate, lo que busca el régimen de lo público, es decir, bajo qué condiciones actores privados pueden generar, distribuir derechos sociales. Derechos sociales, educación, salud, pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, no prohibirlo, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? O sea, lo que tratamos de buscar es una solución intermedia entre la prohibición estatal, que era efectivamente la norcoreana, la soviética, y de muchos otros países muy decentes, como Estados Unidos en educación, Francia en salud, etcétera. O sea, muchos países absolutamente deseables por la mayor parte de los auditores probablemente quisieran estar en Francia o en Estados Unidos, y la prohibición estatal en esos casos es absolutamente dominante. Pero nosotros quisimos buscar un camino intermedio entre la privatización total, que es la que tenía Chile, por ejemplo, en educación. En la provisión de bienes públicos. Y la provisión de bienes de derechos sociales y la provisión estatal. Esa búsqueda del camino intermedio, que es el régimen de lo público, se nos acusó que queríamos básicamente como que entrar a la Unión Soviética por la puerta de atrás. Francamente, una cuestión que no nada más para quizás ilustrar esto, porque los ejemplos ayudan. En Chile, y lo planteamos ahí, el Economist fue muy duro con Chile por cómo, cuando privatizó las cárceles, el manejo de las cárceles,
el incentivo del privado era básicamente obtener dinero de eso. Entonces, las sábanas cada día eran, o sea, las frazadas más delgadas, el hacinamiento mayor. Y el gobierno de Piñera I fue severamente criticado por el Economist por las condiciones infrahumanas de nuestras cárceles. O sea, la privatización, porque la idea, el moto neoliberal es soluciones privadas a problemas públicos. Y nosotros detectábamos que lo que había era una explícitamente. Explícitamente. Pero lo que ocurrió fue una, básicamente, privatización de los problemas públicos. O sea, fue más bien desnaturalizar el problema. Y había otro aspecto del modelo que era importante, que es el político, constitucional. Nosotros estábamos con una constitución concebida como un constreñimiento que tiene miedo a la democracia, que es hostil a la democracia, que desconfía de la capacidad deliberativa de los chilenos. Y planteamos que una nueva constitución era fundamental para que primero tuviéramos una casa compartida, donde no... La constitución hoy día es muy importante entenderla como algo donde todos podamos vivir bajo ella y no como algo partisano, que le pertenece a un grupo político, que se le impone al otro. Y eso era muy importante dentro de nuestro otro modelo, una democracia que no le tuviera miedo a la expresión democrática de los chilenos, obviamente respetando los derechos de la minoría, que eso es obvio. ¿La Constitución actual también tiene rasgos de hostilidad a la democracia, a tu juicio, o esa parte quedó subsanada en 2005? No, absolutamente. Si uno mira un detalle muy sencillo, tú ves, por ejemplo, la hostilidad, o sea, la renuencia a cualquier ejemplo de democracia directa. Países como Uruguay, como Suiza, tienen plebiscitos. La idea del referéndum, California los usa mucho. La idea del referéndum como una... En Chile era anatema. ¿Sí? Lo que va a pasar el 26 de abril es una gran oportunidad porque no ha habido un plebiscito desde el año 88, 89 fue una cosa más bien técnica, donde el país se ha enfrentado a una decisión importante y le pregunta a la gente. La hostilidad a la democracia está también en las leyes de supermayoría, que no existe en ninguna parte del planeta. Explica qué es... Básicamente, en el resto del mundo, una ley significa que los representantes del pueblo deciden un cambio de política pública. Acá no basta con eso. Por mayoría simple. Por mayoría simple. Diputados y senadores, mayoría simple. Para alterar aquí las bases del modelo económico se requieren 57% de los senadores y diputados en ejercicio, leyes orgánicas. O 50% más uno de los diputados y senadores en ejercicio, que es una mayoría difícil de obtener cuando uno lo hace en términos comparados. O derechamente un tribunal constitucional que se transformó en guardián del modelo muchas cosas. Estamos hablando de los abusos. La presidenta Bachelet aprobó en el Parlamento democráticamente una ley para fortalecer el Servicio Nacional del Consumidor, de protección al consumidor. Y fue desmantelado justamente en la época en que más abusos había. Entonces, la sensación de que este sistema estaba bloqueado democráticamente, de que tiene, yo diría, desconfianza de la ciudadanía, era muy fuerte. Ustedes son autores, coautores junto con Fernando Atria, con José Miguel Benavente y Alfredo Joañán, que no están aquí, autores de este libro. Ustedes son partidarios de una nueva constitución, me imagino, son apruebo los dos por constituyente o convención. Constituyente los dos. Ya, considerando eso, ¿ustedes ven algún riesgo de que en este contexto la nueva constitución no represente no representa al resto de la sociedad, al soberano, a toda la población, y que eventualmente, dado este momento, salga desequilibrado, salga con algunos problemas, o que mientras se hace una constitución haya un asedio físico al lugar donde están y no haya libertad para poder deliberar? Yo creo que hay muchos mitos al respecto. En todo el planeta hay cada año un país haciendo una constitución nueva. Las constituciones tienen 20 años en promedio de vida. En algunos países se hacen durante situaciones de salir de una guerra civil. A veces se van a localidades aisladas, los constituyentes, para trabajar tranquilos. Eso ha ocurrido. ¿Debería pasar en Chile eso, a tu juicio? Yo creo que en Chile estamos acelerándonos, precipitándonos. Mi impresión es que hay que ir viendo, por supuesto, cómo se dan las situaciones, pero hoy día forma parte de nuestra Constitución que hay un plebiscito el 26 de abril, y no hacerlo sería violar la Constitución. La gente no le toma el peso a eso. El 23 de diciembre forma parte de nuestra Constitución vigente, actual, que hay un proceso constituyente que por lo menos dura hasta el 26 de abril, en que debe haber. Si no se hiciera ese plebiscito, sería una crisis constitucional, equivalente a, por ejemplo, que no hubiera elecciones presidenciales en el 2021, porque hubiera asedio. No hay duda de que el 26 de abril va a haber plebiscito.
Es que hay gente, No he visto, hay no, gente que lo ha puesto en la duda. O sea, créeme que estamos en un ambiente tan polarizado, Matías, que la idea de que tuviera que la gente no va a poder deliberar tranquila porque la van a asediar. Hay 1000 formas de evitar ese asedio y se ha hecho en todas partes. Y Chile no es un país tan... Yo creo que después del 18 de octubre nos dimos cuenta que no éramos tan excepcionales ni para bien ni para mal. Y luego hemos pasado de que éramos un oasis a que ahora no vamos a ser capaces de tener un plebiscito ni deliberar tranquilos una constitución. Porque hay cosas que siempre se hicieron y que no hemos sido capaces, como hacer una PSU, que hay que hacer... Está bien, pero ahí falló también el gobierno. No, quien falle da igual. Se sabía que iba a ocurrir, no había ni un solo carabinero en los... O sea, pasaron cosas que no habían pasado nunca, porque no se dejaron, no se terminaron campeonatos de fútbol, no se hicieron PSU, no hubo... Pero hasta ahora ha habido siempre una sospecha de ilegitimidad. Que yo no comparto, pero que lo que... No, yo creo que se va a superar el día del plebiscito. Está superado por la reforma del artículo 15 de la Constitución. O sea, no, yo no te digo mi opinión. Lo que digo es, yo lo que leo es que hay mucha gente todavía, más bien en la extrema izquierda y probablemente también algo en la extrema derecha, que todavía no le dan la legitimidad que corresponde al acto, a la reforma de diciembre último. Bueno, eso se va a superar con una aprobación, digamos, en cualquier sentido, pero masiva, del plebiscito del 26 de abril. Eso va a cambiar las condiciones del debate, porque ya no va a ser posible argumentar que no es la voluntad del pueblo avanzar en una determinada dirección. Yo recojo lo tuyo, Matías. Nosotros estamos con la autoestima baja a partir como país. Sí, claro. Pero nos creíamos. Sí, pero no deberíamos caer en el otro extremo, de creer que no somos capaces de recuperarnos. Digamos. Javier, sobre todo a ti que eres muy experto y estudioso en esto y profesor en Chile y en el extranjero en esta materia. ¿Qué pasaría? Y esto está en la prensa. Sí. Alguien me dijo que era casi una falta de respeto preguntarlo, pero las respuestas pueden ser irrespetuosas, las preguntas nunca. ¿Qué pasaría si es que gana el rechazo? Y si hay un porcentaje de los... Primero, ¿queda vigente y validada hasta nuevo aviso la Constitución de hoy? La que está, la del 80, por así decirlo. La pregunta es perfectamente válida, importante y legítima. A mí me parece que debiera haber voto obligatorio porque tendría aún más legitimidad el rechazo. Porque sabemos que, pongámoslo así, si vota la mitad de las personas del padrón electoral, puede ganar con el 26% del total de la población ciudadana, obviamente que tiene menos peso. Aún así es jurídicamente legítimo si ganara el rechazo. Obviamente que uno querría que si gana el rechazo fuera con el 90% del padrón votando, porque significaría que toda la voz de los ciudadanos se escucharon. Ahora, desde el punto de vista político, obviamente que sería ideal que la Constitución no fuera percibida por la mitad del país como ilegítima si es que fuera 50 más 1. Normalmente los países desarrollados han zanjado su problema constitucional, porque el peligro es que siempre sea una asignatura pendiente. Obviamente que eso, desde el punto de vista jurídico, queda zanjado. Pero ojalá haya voto obligatorio. No hay ningún impedimento técnico desde el punto de vista del CERVEL. Es un problema de voluntad política. Javier Couso, Guillermo Larraín, autores de El Otro Modelo, es un libro de 2013, no me canso en insistirlo porque tiene un valor, no sé si predictivo, pero un valor analítico que no es oportunista y que tiene un prefacio nuevo, una portada nueva, le sacaron los ladrillos, pero que es interesante leer porque la verdad que uno dice, bueno, por Dios que había material para estar más atento de lo que estuvimos el 17 de octubre en la noche. Guillermo, Javier, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Veamos el resultado final ya a estas alturas de la pregunta, a la cual los invitamos a participar. Si es que estás de acuerdo con el proyecto del gobierno que regula el derecho a reunión. Insisto, no es que lo prohíbe, lo regula, existe una regulación. Bueno, el 23% sí, 77% no está de acuerdo. Vamos a revisar en el portal de noticias 24horas.cl que está encabezado por el tema de la ley antisaqueos, que el Senado la aprueba con votos de la oposición. Pasa a tercer trámite en la Cámara de Diputados. Pasó bastante distinta a cómo llegó al Senado, por eso vuelve a la Cámara de Diputados a este tercer trámite constitucional. Las temperaturas, a ver, en la región metropolitana, el termómetro en este momento se sitúa en los 20 grados y 7 décimas. El cielo está despejado. Para mañana y pasado en esta región metropolitana ocurrirá lo siguiente. Estará despejado mañana martes
con una máxima probable de 32 grados. Y el miércoles estará el cielo parcial, pero con una máxima probable aún más alta de 33 grados. Revisemos lo que ocurrirá en otras regiones. En Chañaral, en el norte de Chile, estará parcial con máxima de 21 grados. Y en Villarrica estará parcial con una máxima probable de 19 grados.